En pleno final de los años 90, Estados Unidos vivía una fase aparentemente tranquila. La economía crecía, Internet comenzaba a popularizarse y la juventud parecía prometedora. Pero no todo era como parecía. Fue en este contexto que ocurrió uno de los eventos más impactantes de la historia reciente estadounidense. Un crimen que no solo sacudió al país, sino que cambió para siempre la manera en que vemos la seguridad en las escuelas. El estado elegido para este triste capítulo fue Colorado, uno de los estados más poblados y desarrollados de Estados Unidos. Allí, lejos de los grandes centros urbanos, se encontraba la ciudad de Littleton. Littleton es una ciudad pequeña, tranquila y suburbana, rodeada de montañas y naturaleza. Es exactamente el tipo de lugar donde nadie esperaría algo tan violento e inesperado. Y fue precisamente allí, en el corazón de ese entorno apacible, donde surgió una de las tragedias más marcadas de la historia mundial. Una masacre planeada con frialdad y ejecutada con brutalidad. El lugar exacto del ataque fue la Columbine High School, una escuela pública que servía a la comunidad desde hacía décadas. Con cerca de 2000 alumnos, era una institución típica del interior estadounidense. La fecha elegida por los criminales para cometer su acto fue el 20 de abril de 1999. Un martes soleado, como tantos otros, que pronto se convertiría en un día de terror absoluto. Antes incluso de entrar armados a la escuela, Eric Harris y Dylan Klebold ya habían preparado el terreno. Su plan iba mucho más allá de simples disparos en la multitud. Los jóvenes, ambos estudiantes de la propia escuela, pasaron meses armando un esquema complejo y peligroso. Incluyó bombas caseras, coches bomba e incluso distracciones para los bomberos. Querían causar el máximo daño posible, no solo física, sino simbólicamente. Querían dejar una marca sangrienta en la sociedad que, según ellos, los ignoraba. Su objetivo inicial era hacer explotar bombas durante el almuerzo, cuando la cafetería estuviera llena. Luego, pretendían matar a quienes sobrevivieran y escapar como héroes de una película distorsionada. Pero no todo salió como estaba planeado. Las bombas no detonaron como esperaban, lo que hizo que el plan original cambiara drásticamente. Aún así, los dos siguieron adelante con la masacre. Entraron a la escuela con armas y comenzaron a disparar sin piedad, extendiendo miedo y pánico entre los estudiantes. Lo que empezó como un atentado planeado se convirtió en un caos real. Los profesores intentaban proteger a los alumnos, mientras que los policías llegaban sin saber qué iban a enfrentar. En la próxima sesión, vamos a profundizar en los primeros momentos del ataque. ¿Cómo comenzó todo dentro de la escuela? ¿Quiénes fueron las primeras víctimas? Ese martes soleado de abril de 1999, los alumnos de la Columbine High School se preparaban para otro día típico de clases. Algunos llegaban en grupo, otros estacionaban sus bicicletas, mientras los profesores organizaban las aulas. Nadie imaginaba que esa rutina sería brutalmente interrumpida por dos estudiantes que llevaban no solo mochilas, sino armas letales y una gran voluntad de destruir vidas. Eric Harris y Dylan Klebold entraron a la escuela alrededor de las 11:19 de la mañana. Vestían ropa oscura y parecían tranquilos, pero dentro de ellos bullía un plan macabro y bien pensado. Llevaban consigo escopetas, revólveres, cuchillos y chalecos llenos de municiones. Además, tenían equipos de filmación para registrar todo, como si estuvieran produciendo una película de horror realista. Su primer objetivo fue la cafetería de la escuela, donde pretendían detonar bombas caseras durante la hora de mayor movimiento. Sin embargo, algo salió mal. Los explosivos no funcionaron como esperaban. A pesar de eso, los dos decidieron continuar con el ataque. Subieron hasta el estacionamiento superior y dispararon contra el techo de vidrio de la entrada principal, asustando a todos a su alrededor. Poco después, caminaron hacia la parte frontal de la escuela y comenzaron a disparar aleatoriamente contra los vehículos estacionados. Un profesor que salía para almorzar vio lo que ocurría e intentó advertir a sus colegas. Mientras tanto, dentro de la escuela, los estudiantes escuchaban los primeros disparos. Muchos creían que era solo una falsa alarma o una broma de mal gusto. Pero la realidad era mucho peor.
Los disparos continuaron y pronto quedó claro que algo grave estaba sucediendo. Los profesores corrieron a cerrar puertas y esconder a sus alumnos, mientras el pánico se extendía por los pasillos. En la cafetería, algunos estudiantes aún permanecían sentados en las mesas, sin saber del peligro inminente. Fue allí donde Eric y Dylan decidieron entrar por primera vez, armas en mano. Fue en ese momento cuando los gritos dominaron el lugar. Los dos jóvenes disparaban indiscriminadamente, alcanzando a quien estuviera frente a ellos. La confusión era total. Los alumnos huían desesperados, unos cayeron al suelo buscando refugio, otros intentaron escapar por las ventanas. Nadie sabía qué hacer ante tanta atrocidad. Uno de los primeros heridos fue Matthew Kechter, alumno de la misma escuela, que recibió un balazo rasante. Logró correr lejos, salvando su vida por poco. Otro estudiante, Daniel Rohrbough, fue uno de los primeros en recibir un disparo mortal. Cayó al suelo de la cafetería, rodeado por amigos que nada podían hacer. Esos primeros minutos fueron decisivos para entender la gravedad del ataque. Lo que parecía un día normal se había convertido en un verdadero campo de batalla. En la próxima sesión, conoceremos las historias de las víctimas y los momentos más emocionantes vividos por quienes sobrevivieron. La masacre en la Columbine High School resultó en la muerte de 13 personas en total. 12 estudiantes y un profesor. Cada una de estas víctimas tenía sueños, historias y un futuro prometedor que fue brutalmente interrumpido. Entre ellas estaba Rachel Scott, la primera víctima mortal del ataque. Era conocida por su carisma y por escribir frases inspiradoras en su diario sobre bondad y compasión. Rachel estaba sentada fuera de la escuela con su amigo Craig Scott, su hermano, cuando Eric Harris y Dylan Klebold pasaron disparando. Craig sobrevivió, pero tuvo que ver cómo su hermana era abatida sin poder hacer nada. Otra víctima fue Daniel Rohrbough, que acababa de cumplir 15 años. Fue uno de los primeros alumnos alcanzados dentro de la cafetería. Sus amigos intentaron ayudarlo, pero no pudieron detener la hemorragia. Cassidy Stay, prima de Rachel Scott, estaba cerca del lugar del ataque y vio todo ocurrir. Se escondió con otros compañeros debajo de una mesa y fingió estar muerta para evitar un destino trágico. Muchos alumnos lograron sobrevivir gracias a su valentía y presencia de ánimo. Algunos se ocultaron en armarios, otros corrieron por los pasillos hasta encontrar aulas cerradas donde pudieron protegerse. Dave Sanders, uno de los profesores de la escuela, se convirtió en la única persona adulta fallecida en el ataque. Aunque herido, siguió ayudando a otros alumnos a escapar, arriesgando su propia vida. Durante el tiroteo, Dave salió del edificio para advertir a otros estudiantes que estaban entrando a la escuela, sin conocer el peligro. Fue alcanzado por disparos y murió horas después, sin llegar al hospital. La forma en que los alumnos manejaron aquel momento muestra cuánto el miedo puede transformar a personas comunes en héroes silenciosos. Muchos pusieron la seguridad de los demás por encima de la suya. Un ejemplo es Austin Eubanks, que estaba en la biblioteca con su amigo Brooks Brown. Cuando los atacantes entraron, Austin fue alcanzado por un disparo y quedó gravemente herido. Brooks intentó protegerlo, pero también fue herido. Austin sobrevivió, pero cargó cicatrices físicas y emocionales por el resto de su vida. En entrevistas posteriores, contó cómo aquella experiencia lo condujo a enfrentar adicciones y buscar redención ayudando a otros. También hubo alumnos que usaron la tecnología para pedir ayuda. Un grupo logró llamar a la policía usando el teléfono de un profesor, describiendo en tiempo real lo que estaba sucediendo. Estos testimonios dieron pistas valiosas a las autoridades, pero lamentablemente la respuesta se demoró. La falta de comunicación entre las fuerzas de seguridad empeoró aún más la situación dentro de la escuela. Incluso después del fin del tiroteo, muchas de las víctimas que sobrevivieron físicamente tuvieron secuelas profundas. Algunos desarrollaron trastorno de estrés postraumático, otros nunca más volvieron a tener una rutina normal. Estas historias son un recordatorio doloroso de cómo un día puede cambiar completamente el rumbo de una vida. En la próxima sesión, vamos a entender mejor quiénes eran Eric Harris y Dylan Klebold, y cuál fue la dinámica entre ellos durante el ataque.
Eric Harris y Dylan Klebold eran amigos desde el instituto, pero aunque estaban cercanos, eran personalidades completamente diferentes. Uno era dominante y lleno de odio, el otro más introspectivo y vulnerable. Eric era considerado el líder del dúo. Inteligente, manipulador y extremadamente hostil, alimentaba un profundo deseo de venganza contra la sociedad que, según él, lo despreciaba. Sus diarios revelan un perfil cercano al de un psicópata. Dylan, por su parte, era más callado, retraído y parecía sufrir de un trastorno depresivo severo. Tenía sentimientos de insuficiencia y baja autoestima, lo que lo hacía susceptible a la influencia de Eric. Se conocieron al inicio del instituto y pronto comenzaron a alejarse de sus compañeros. Mientras otros estudiantes hacían nuevos amigos, ellos se cerraban cada vez más, creando su propio universo oscuro. Eric y Dylan compartían intereses por juegos violentos, películas de acción e ideas extremistas. También tenían fascinación por la película La Naranja Mecánica, que glorificaba el caos y el desorden social. Con el tiempo, los dos comenzaron a planear actos violentos. Al principio eran solo fantasías y conversaciones en foros de Internet. Pero poco a poco esas ideas se convirtieron en planes reales. Eric era el principal responsable de las bombas y de la logística del ataque. Grabó vídeos explicando cómo fabricar explosivos y llegó incluso a robar materiales químicos de una empresa local. Dylan, a su vez, ayudaba a construir las armas caseras y filmaba parte del proceso. Aunque menos activo en los preparativos, estaba totalmente involucrado en las decisiones finales. La relación entre ellos era compleja. Había momentos de complicidad, pero también de tensión. En algunos vídeos grabados antes del ataque, se percibe que Dylan parecía dudar, mientras Eric estaba decidido. Eric tenía una visión casi megalómana del ataque. Quería causar el mayor número de muertes posible, superando todos los ataques escolares anteriores. Dylan, por su parte, parecía más motivado por el dolor emocional que por el deseo de matar. El día del ataque, Eric asumió el papel de líder. Fue él quien decidió dónde disparar primero, dónde colocar las bombas y quiénes serían los objetivos prioritarios. Aún así, Dylan no dudó. Disparó sin piedad, siguió órdenes y participó activamente en todo. Esto muestra cuán fundamental fue la influencia de Eric para que el plan se llevara a cabo. Usaron walkie-talkies para comunicarse dentro de la escuela, lo que les permitió moverse estratégicamente. Cada paso parecía haber sido ensayado, como en una película bien producida. Después de herir a varias personas, entraron en la biblioteca, donde encontraron alumnos escondidos y asustados. Allí continuaron disparando y provocando terror hasta que escucharon la aproximación de la policía. Fue en ese momento cuando entró en juego el plan final. Morir como mártires, dejando tras de sí un legado de miedo y confusión. En la próxima sesión, analizaremos mejor el uso de las bombas y lo que ocurrió con los dispositivos explosivos que prepararon. La masacre en la Columbine High School no fue solo un tiroteo aleatorio. Eric Harris y Dylan Klebold planearon cuidadosamente un ataque coordinado, incluido el uso de bombas caseras para aumentar el número de víctimas. Querían que el caos comenzara antes incluso de entrar a la escuela. Por eso, prepararon 2 grandes tanques de propano llenos de gasolina y clavos, colocados dentro de la cafetería de la escuela. La idea era detonar esas bombas durante la hora del almuerzo, cuando el lugar estuviera lleno de alumnos. Así, causarían cientos de muertes, según sus cálculos distorsionados. Además, dejaron 99 dispositivos explosivos repartidos por el edificio, entre mochilas falsas, armarios e incluso en el estacionamiento. Muchos eran falsos, pero algunos podrían causar daños reales. Eric y Dylan también prepararon coches bomba, vehículos cargados de explosivos que pretendían usar para escapar o atacar nuevos objetivos tras el ataque inicial. Para asegurarse de que los bomberos fueran distraídos y no llegaran rápido, los dos provocaron pequeños incendios estratégicamente ubicados en distintos puntos de la ciudad, lejos de la escuela. Pero no todo salió como esperaban. Los tanques de propano en la cafetería no explotaron como planeaban. La ignición falló y las bombas permanecieron intactas, un error que cambiaría el curso del ataque. A pesar de ello,
los dos decidieron seguir con el plan original. En lugar de esperar la explosión, entraron a la escuela armados y comenzaron a disparar inmediatamente contra cualquier persona que apareciera frente a ellos. Los alumnos y profesores solo descubrirían horas más tarde que había una verdadera bomba de relojería dentro de la cafetería. Y que, si hubiera funcionado, el número de muertos habría sido mucho mayor. Las autoridades encontraron los dos tanques intactos y los desactivaron con cuidado. Cada minuto contaba, ya que el edificio aún estaba lleno de estudiantes heridos y escondidos. Si los explosivos hubieran detonado, la cafetería habría sido completamente destruida. Estudios posteriores indican que la explosión podría haber matado a más de 500 personas. Esta revelación conmocionó al país. Hasta entonces, los ataques escolares se veían como eventos trágicos, pero aislados. Con Columbine, se comprendió que jóvenes podían planear algo cercano al terrorismo doméstico. El uso de bombas caseras también generó debates sobre el acceso a materiales peligrosos y cómo adolescentes pudieron montar dispositivos tan letales sin llamar la atención. Eric y Dylan grabaron vídeos explicando cómo construir bombas y dónde conseguir los ingredientes. Estos registros fueron utilizados posteriormente como pruebas en investigaciones y documentales. Aunque las bombas no explotaron, el ataque fue devastador. En la próxima sesión, analizaremos cómo respondió la policía al ataque, cuáles fueron los errores cometidos y por qué la operación duró tanto tiempo. Cuando los primeros disparos resonaron en la Columbine High School, las autoridades fueron inmediatamente alertadas. Pero la forma en que respondieron al ataque generó fuertes críticas y preguntas que perduran hasta hoy. El tiroteo comenzó alrededor de las 11:19 de la mañana. Minutos después, agentes locales ya estaban llegando al lugar, pero no entraron inmediatamente al edificio, una decisión que sería controversial. Los oficiales siguieron el protocolo de la época, que establecía que, en casos de tiroteos múltiples, lo ideal era contener el perímetro y esperar la llegada de un equipo táctico especializado. Este protocolo fue creado para situaciones donde había rehenes o negociación posible. En el caso de Columbine, esto significaba dejar a los alumnos dentro de la escuela, bajo fuego constante, durante más de una hora. Mientras tanto, dentro de la escuela, los gritos de auxilio se multiplicaban. Profesores y estudiantes llamaban desesperados a la policía pidiendo ayuda inmediata, pero nada ocurría. Algunos policías intentaron entrar por puertas laterales, pero fueron recibidos con disparos provenientes del segundo piso. Esto reforzó la decisión de esperar refuerzos antes de avanzar. Sin embargo, informes posteriores mostrarían que Eric Harris y Dylan Klebold no estaban más en los pasillos después de los primeros minutos. Estaban en la biblioteca, disparando a quien aparecía frente a ellos. Esto significa que muchos de los alumnos heridos podrían haber sido rescatados mucho antes de la entrada final de la policía. El tiempo perdido fue crucial para el número de víctimas. La confusión también estaba presente. Las fuerzas de seguridad recibieron información contradictoria. Algunos reportaban múltiples tiradores, otros mencionaban explosivos en varias salas. Hubo rumores de que más bombas podrían detonar en cualquier momento. Algunos alumnos reportaron haber escuchado walkie-talkies con voces extrañas, alimentando aún más el temor e incertidumbre. Alrededor de las 12:20, casi una hora después del inicio del tiroteo, los agentes del SWAT finalmente entraron a la escuela. Fue una operación rápida y precisa, pero ya era demasiado tarde. En la biblioteca, encontraron a los dos atacantes muertos. Se habían suicidado al darse cuenta de que no podrían escapar. El caos había terminado, pero el trauma permanecería para siempre. Tras el ataque, una investigación independiente señaló que al menos 5 víctimas podrían haber sobrevivido si hubiera habido una respuesta más ágil por parte de la policía. Este análisis cambió para siempre la forma en que Estados Unidos maneja los ataques escolares. Se crearon nuevos protocolos, priorizando la entrada inmediata de policías armados en situaciones de tiroteo activo. El legado de esta respuesta lenta sirvió como alerta global. En estos eventos, cada segundo cuenta. En la próxima sesión, exploraremos cómo los medios cubrieron el evento y el impacto que tuvo esta exposición en el país.
La masacre en la Columbine High School no fue solo un trágico acontecimiento local. Se convirtió en una noticia de alcance nacional e internacional en cuestión de horas. Poco después del inicio del tiroteo, cadenas de televisión como CNN, Fox News y MSNBC interrumpieron sus programaciones para transmitir información en vivo directamente desde Colorado. Periodistas corrieron al lugar, montando bases frente a la escuela. Imágenes de padres desesperados, ambulancias saliendo apuradas y fuerzas de seguridad rodeando el edificio se mostraban sin parar. Internet aún estaba en ascenso en aquella época, pero sitios de noticias y foros online ya comenzaban a discutir lo ocurrido. El mundo entero parecía estar mirando hacia Littleton. Las primeras noticias hablaban de varios tiradores, bombas repartidas por la escuela e incluso rumores de que había un tercero involucrado. Muchos de estos detalles luego fueron desmentidos, pero el impacto inicial fue enorme. El presidente Bill Clinton realizó una declaración oficial ese mismo día, expresando solidaridad con las víctimas y prometiendo revisar políticas relacionadas con la violencia juvenil y el porte de armas. Los medios también trajeron a colación la imagen de los dos jóvenes asesinos. Fotos de Eric Harris y Dylan Klebold fueron ampliamente difundidas, junto con fragmentos de sus diarios y vídeos caseros. Estas imágenes y testimonios conmocionaron al país. Mostraban claramente cuán planeado estaba el ataque, su frialdad y deseo de causar terror. Algunos lo llamaron un show de horrores. Revistas como Time, Newsweek y People dedicaron portadas enteras al caso. Documentales y programas especiales fueron producidos en las semanas siguientes, manteniendo el tema siempre en evidencia. Hollywood también reaccionó rápidamente. Guiños fueron escritos, proyectos cinematográficos surgieron y debates sobre influencias culturales en los jóvenes cobraron fuerza, especialmente sobre videojuegos violentos y películas con escenas de tiroteos. Muchos expertos señalaron la cultura estadounidense de la violencia, cuestionando si películas, canciones y juegos estaban normalizando la agresividad entre los jóvenes. Pero no todos los análisis fueron profundos. Parte de la prensa sensacionalista aprovechó el sufrimiento de las familias, buscando polémicas y culpables, muchas veces sin respetar el dolor de las víctimas. Además, surgieron teorías conspirativas que culpaban a religiones alternativas, minorías étnicas e incluso al gobierno federal, teorías que persisten hasta hoy en ciertos círculos de Internet. La cobertura intensa ayudó a mantener el tema en la agenda pública por años, pero también contribuyó al fenómeno conocido como efecto Columbine, donde otros jóvenes comenzaron a idealizar el ataque e intentar imitarlo. La forma en que los medios trataron el caso sirvió como alerta para futuros eventos similares. La importancia de informar con responsabilidad, sin glorificar criminales ni ignorar a las víctimas. En la próxima sesión, nos adentraremos en el análisis psicológico de Eric Harris y Dylan Klebold, tratando de entender qué llevó a dos adolescentes a cometer tal horror. El masacre de Columbine conmocionó al mundo no solo por la violencia, sino por ser cometido por dos adolescentes que, a simple vista, parecían normales. ¿Pero quién realmente eran Eric Harris y Dylan Klebold? Eric era descrito como inteligente, carismático y manipulador. Sin embargo, bajo esa fachada se escondía una mente profundamente perturbada. Sus diarios revelan claros signos de trastorno antisocial de la personalidad y posiblemente psicopatía. Él alimentaba un odio generalizado hacia la humanidad, se sentía superior a los demás y no mostraba remordimiento alguno por causar dolor. En sus vídeos y escritos, se refería a las víctimas como inútiles y débiles. Dylan, por su parte, parecía más vulnerable. Sufría de depresión severa, tenía baja autoestima y expresaba sentimientos de vacío y desesperanza. Algunos expertos creen que también mostraba señales de trastorno límite de la personalidad. A pesar de sus diferencias, ambos tenían algo en común. Ninguno buscó ayuda profesional. Ni la escuela, ni los padres, ni los médicos reconocieron las señales de alerta antes de que fuera demasiado tarde. Eric y Dylan comenzaron a intercambiar ideas violentas desde muy jóvenes. Se conectaron a través de juegos en línea, conversaciones en Internet y un aislamiento social creciente que los separó del resto de sus compañeros. La dinámica entre ellos era compleja. Eric ejercía dominio emocional sobre Dylan, influyendo en sus decisiones y reforzando sus ideas oscuras.
Para Dylan, Eric era una guía y un ancla emocional. Estudios posteriores sugieren que Eric estaba motivado por venganza y deseo de poder, mientras que Dylan parecía querer escapar de una realidad que consideraba dolorosa y sin sentido. Expertos indican que Eric mostraba características típicas de narcisismo maligno, una combinación peligrosa de egocentrismo, crueldad y falta total de empatía hacia los demás. Dylan, por su lado, presentaba signos de autodestrucción, lo cual puede explicar por qué aceptó participar en un plan suicida. Para él, el masacre era al mismo tiempo un grito de auxilio y el fin de su propio sufrimiento. Los vídeos caseros grabados por los dos son una ventana escalofriante a sus mentes. En ellos ríen, bromean y planean asesinatos con frialdad, casi como si estuvieran filmando una parodia. Esta ausencia de emoción durante las grabaciones llama la atención de los psiquiatras. Muestra un distanciamiento emocional extremo, algo inusual incluso en criminales violentos. Algunos especialistas creen que la exposición constante a videojuegos violentos y películas de terror contribuyó a la desensibilización de ambos ante el dolor ajeno, aunque este tema sigue siendo debatido entre psicólogos. Es importante recordar que ningún diagnóstico oficial fue hecho sobre los dos jóvenes, ya que ambos se suicidaron. Muchas de las conclusiones están basadas en registros personales, testimonios y comportamientos observados. Entender las motivaciones de Eric y Dylan es esencial para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir. En la próxima sesión, exploraremos el legado del masacre de Columbine y cómo cambió para siempre la forma en que vemos la seguridad escolar. El masacre en la Columbine High School no fue solo un evento aislado, se convirtió en un punto de inflexión. A partir de ese día, nada volvió a ser igual en el entorno escolar estadounidense. Antes de 1999, pocas escuelas tenían protocolos claros para enfrentar tiroteos o amenazas graves. Después de Columbine, esta realidad cambió radicalmente, y medidas de seguridad comenzaron a adoptarse a nivel nacional. Cámaras de vigilancia empezaron a instalarse en pasillos y entradas. Detectores de metales aparecieron en muchos centros educativos. Los profesores recibieron entrenamiento sobre cómo actuar en situaciones de emergencia. Además, los llamados ejercicios de confinamiento se hicieron parte de la rutina escolar. Los estudiantes aprenden desde pequeños cómo ocultarse, protegerse y permanecer en silencio si hay una amenaza dentro del colegio. Gobiernos estatales y federales comenzaron a invertir en programas de prevención del acoso escolar, salud mental y apoyo psicológico a estudiantes en riesgo. La idea era evitar que jóvenes vulnerables siguieran el camino de Eric y Dylan. Pero no todos los cambios fueron positivos. Muchos padres y expertos protestaron que las escuelas se volvieron más frías y controladas, verdaderas prisiones en lugar de espacios de aprendizaje y libertad. El caso también generó debates intensos sobre el porte de armas en Estados Unidos. Muchos se preguntaban cómo dos adolescentes lograron acceso a armas tan letales y por qué nadie lo impidió. Tras el ataque, surgieron movimientos pidiendo mayor control sobre la venta de armas, especialmente a menores de edad. Sin embargo, hasta hoy este tema sigue profundamente polarizado. La prensa también comenzó a discutir el concepto del efecto Columbine, es decir, cómo el ataque inspiró a otros jóvenes a cometer crímenes similares, buscando notoriedad o venganza contra la sociedad. Casos como el masacre en Suzano, Brasil, en Parkland, Estados Unidos, y varios otros muestran que el trauma de Columbine aún resuena en todo el mundo, lamentablemente. Documentales, libros, películas y obras teatrales siguen produciéndose sobre el tema. Cada nueva generación parece volver a los eventos de 1999 para intentar entender qué ocurrió y por qué. Muchas familias de las víctimas crearon fondos y ONGs dedicados a la prevención de la violencia escolar y apoyo emocional a jóvenes en crisis. Estas iniciativas forman parte importante del legado dejado por la tragedia. Hoy, cuando escuchamos hablar de un alumno escribiendo algo violento en una redacción o publicando mensajes preocupantes en redes sociales, la primera pregunta que nos viene a la mente es: ¿será que estamos frente a otro Columbine? Esto demuestra que, aunque hemos avanzado mucho en términos de detección temprana y prevención, todavía cargamos con la sombra del miedo que Columbine trajo a nuestras vidas. Y es precisamente por eso que hablamos tanto de este caso,
no solo para recordar a las víctimas, sino para asegurarnos de que historias así nunca más se repitan. En la próxima sesión, cerraremos nuestro guión con reflexiones importantes y una llamada a la acción para involucrarte como espectador. Han pasado más de 2 décadas desde el masacre en la Columbine High School, pero hasta hoy seguimos sintiendo los ecos de aquel día trágico en nuestras escuelas, noticias y hasta en redes sociales. Lo que ocurrió el 20 de abril de 1999 no fue solo un crimen aislado, fue un reflejo oscuro de las tensiones sociales, emocionales y culturales que muchos jóvenes enfrentan cada día. Eric Harris y Dylan Klebold eran adolescentes como cualquier otro. Tenían sueños, frustraciones y dificultades. Pero algo falló en el sistema, ya sea en la familia, en la escuela o en la sociedad. Y eso permitió que llegaran al extremo. Hoy vivimos en un mundo donde la tecnología nos conecta, pero muchas veces nos aísla. Las redes sociales pueden ser fuente de apoyo, pero también de bullying, comparaciones y presión constante. Por eso es tan importante estar alertas a las señales. Un alumno demasiado callado, un cambio repentino de comportamiento, mensajes violentos en cuadernos o vídeos en línea. Todo esto puede ser una llamada de auxilio silenciosa. Profesores, padres, amigos y hasta compañeros tienen un papel fundamental en esta historia. A veces basta escuchar a alguien con atención para evitar que un corazón herido tome un camino sin retorno. También aprendimos que la violencia genera violencia. Glorificar ataques como el de Columbine solo aviva el ciclo de dolor. Debemos tener cuidado con lo que consumimos, compartimos y reproducimos. Muchos de los jóvenes que cometen actos similares buscan reconocimiento, poder o simplemente un fin al propio sufrimiento. Esto nos muestra cuánto necesitamos invertir en salud mental, empatía y apoyo psicológico en las escuelas. El legado de Columbine no debe ser el miedo, sino la advertencia. Un recordatorio de que debemos ver a cada estudiante, a cada niño, con respeto, atención y cariño. Los cambios que vimos en las políticas educativas, en la seguridad escolar y en el debate sobre el porte de armas son parte de esta evolución. Pero aún queda mucho trabajo por hacer. Cada nueva generación enfrenta desafíos diferentes. Hoy tenemos niños creciendo en un mundo digital donde las fronteras entre realidad y virtualidad se mezclan. Eso exige nuevas formas de protección y orientación. Si tú eres profesor, padre, madre o amigo de alguien que parece estar sufriendo, habla con él. No subestimes la importancia de una conversación sincera, un abrazo o un no estás solo. Y si tú estás pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo. Existen personas dispuestas a ayudarte. Profesionales de la salud, líneas de apoyo, grupos de ayuda. Todos están listos para escuchar y acompañarte. Finalmente, si este contenido tocó tu corazón, deja aquí tu apoyo. Dale me gusta, compártelo con quien necesite reflexionar sobre estos temas y comenta tus impresiones. ¿Qué opinas? ¿Qué podemos aprender de esta historia? Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo y activa la campanilla para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Tenemos contenidos exclusivos, historias impactantes y análisis profundos que te mantendrán informado y comprometido. Juntos, seguiremos discutiendo temas importantes y transformando conocimiento en acción.